Hola, curiosas y curiosos de la historia. Winston Churchill dijo una vez: el gin tonic ha salvado más vidas británicas que todos los doctores del imperio. Aunque la verdad es que si todas las frases que se atribuyen tanto a Paulo Coelho como a Winston Churchill las hubiesen pronunciado ellos, no creo que hubiesen tenido tiempo para nada más. Pero bueno, la dijese o no, lo que tengo claro es que esa bebida no tenía ni rodajas de pepino, ni fresas, ni flores, ni anacardos, ni hierbas, ni nada por el estilo. Sería algo tan sencillo como mezclar ginebra y tónica. Y punto. Si me apuráis, dejo como opcionales el hielo y la rodaja de lima o limón, pero nada más. Así que hoy hablaremos de la historia del gin tonic, así tal cual. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. A mediados del siglo XVII, el médico Franciscus Silvius de Lavoe, alemán de nacimiento y holandés de adopción, buscaba un brebaje medicinal para limpiar las impurezas del cuerpo y que aliviase también los dolores del estómago y del riñón, por lo que, sabedor de las propiedades diuréticas del enebro, decidió destilar alcohol de cereales con bayas de enebro, y el resultado fue un brebaje al que llamó Genever, Ginebra para nosotros. Eso sí, unos dicen que ese nombre viene de una deformación de Genévrier, enebro en francés, y otros del nombre científico de la planta en cuestión, Juniperus. Pero fuese cual fuese el origen de su nombre, el caso es que se hizo tan popular entre los holandeses que, al igual que otros muchos preparados medicinales, como pudo ser también la Coca-Cola, que por cierto tienes un vídeo aquí arriba muy chulo, dio el salto de la farmacia a la taberna. Y como era un producto nuevo, fácil de preparar y grabado con menos impuestos que la cerveza y también que otros licores habituales, se extendió por toda Europa de manera bestial, entrando en Inglaterra por la puerta grande y creando un problema, un auténtico problema. Y es que resulta que al ser tan barata la ginebra, las clases más bajas lo consumían como si no hubiese mañana. La ginebra, gin para los ingleses, les hacía más llevaderas sus miserables vidas, hasta llegar a crear un fenómeno social en el siglo XVIII llamado gin craze, algo así como locura de la ginebra, caracterizado por las borracheras de gin y asociado al vicio y la decadencia social. Y es que ya lo decía el estribillo de una canción de esa época: Ginebra, maldito demonio, lleno de furia que hace de la raza humana su presa, que entra en un trago mortal y lejos vuela nuestra vida. El problema llegó a tal nivel que hasta la monarquía, como si fuese una guerra contra la última droga de diseño, la última droga que se extiende por todas las calles, tuvo que tomar cartas en el asunto y emprendió una cruzada contra la ginebra vía restricciones al consumo. Pero bueno, dejaremos aquí a la ginebra reposar y nos vamos con el otro ingrediente de nuestro cóctel, la tónica. Y es que el empresario alemán Johann Jakob Schweppes, sí, el de la tónica Schweppes, se dedicó a investigar los efectos de la gasificación con dióxido de carbono del agua mineral y en 1792 lanzó las bebidas carbonatadas, a las que se añadiría azúcar y diversas frutas. Y el destino quiso que en 1821 Schweppes falleciera en Ginebra. Sí, el propio Schweppes murió en Ginebra, en Suiza. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, volvamos al tema, que me voy. Resulta que casi 200 años antes, en 1632, la condesa de Chinchón, en Perú, enfermó de malaria, pero consiguió superarla gracias a las cortezas de quina, una planta originaria de los Andes suramericanos que contiene quinina, una sustancia muy amarga. Y fue por ese motivo que en 1858
tras sofocar la rebelión de los cipayos contra la Compañía Británica de las Indias Orientales, que ejercía el poder de facto en la India y la corona pasase a gobernar directamente el Raj británico, el emprendedor Erasmus Bond inventó una nueva combinación que sería ideal para los soldados desplazados a la India muy afectada por la malaria. Esta combinación era agua carbonatada a la que añadió quinina y llamó a ese remedio agua tónica. Con esa mezcla se hacía más fácil y digerible la dosis terapéutica de quinina necesaria para aliviar esa enfermedad. Así que en 1870 la empresa de Schweppes haría lo mismo y crearía la Indian Quinine Tonic, un refresco medicinal. Aún así, el azúcar del agua carbonatada no podía con la amargura de la quinina y ocurrió lo que tenía que ocurrir. En algún momento, un soldado o un funcionario colonial decidió combinar el agua tónica protectora con un lingotazo de ginebra. I have a pen, I have an apple, apple pen. En ese momento ya se sabía que el alcohol barato era el ingrediente más eficaz para combatir la cobardía, pero aquí demostró que también lo era para mitigar la amargura. El gin tonic se convirtió así en el compañero ideal para sobrellevar las larguísimas campañas bélicas en las colonias británicas. Es más, cuando los soldados regresaron al Reino Unido y pedían en las tabernas el combinado, los identificaban como los héroes de Oriente, hecho que fomentó su consumo aún más. Piensa curioso que tal fue su éxito que, en el Reino Unido, el 19 de octubre se celebra el Día del Gin Tonic. De por qué se celebra ese día, ni idea. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Por cierto, la tónica que se fabrica hoy en día no sirve como remedio para la malaria, ya que tiene solo 1/10 parte de la dosis necesaria de quinina. Pero ojo, que tampoco vale tomarse 10 en compensación, que en dosis excesivas puede causar un cuadro de intoxicación llamado chinchonismo, nombre cogido curiosamente de la mencionada condesa de Chinchón. Y nada, esta es la historia del famoso combinado, ¿no? Un combinado que lo conoce todo el mundo, que es mundialmente conocido. Y desde aquí os mando salud a vosotros. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? Molan estas historias, ¿eh? Pónmelo en los comentarios a ver qué te ha parecido. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, sí o sí. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.